¿Te acuerdas cómo Jesús estuvo caminando con los discípulos de Emaús? ¿Y cómo les explicaba las Escrituras? ¿Cómo les explicaba las Escrituras? ¿Cuál fue el resultado después que Jesús caminó con ellos y les explicó las Escrituras? El corazón de los discípulos ardía. El corazón de ellos fue encendido. Su corazón se prendió fuego. ¿Por qué razón sus corazones se encendieron? ¿Te recuerdas lo que Jesús les explicó, lo que les enseñó? El Señor les explicó respecto de sí mismo, respecto a aquello que estaba escrito de Él en el Antiguo Testamento. Jesús se reveló a ellos en base a las Escrituras del Antiguo Testamento, con pasajes de los Salmos, de los libros de Moisés, los profetas. Todo el Antiguo Testamento tiene un gran testimonio. Es Jesús, atestigua de Cristo. Alabado sea el Señor. Sus corazones fueron incendiados. Sus corazones se inflamaron. Aleluya. Ese debe ser siempre el centro de nuestras reuniones. Nosotros queremos ver a Jesús en todo el amor de su persona, en la perfección de su obra. Aleluya. Queremos verle a Él, porque así como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Cuando le contemplamos en todo el amor de su persona, cuando contemplamos su naturaleza y también la obra que hizo por nosotros, la obra de redención, entonces acabamos amándole más. No hay razón por la cual puedas perder el primer amor. No hay razón por la cual puedas perder el primer amor, porque Jesús te amó primero. No te ocupes de tu primer amor, ocúpate con el primer amor de Jesús, porque Él no pierde nunca su primer amor por ti. Amén. Jesús nunca pierde su amor por ti. También en el caso en que tú perdieras tu primer amor por Él durante un tiempo, Él te seguirá amando. Aleluya. Su amor no depende del tuyo. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. ¿Cómo atizamos este amor? Lo podemos atizar viendo a Jesús en el Antiguo Testamento, contemplando cuadros, sombras, tipologías de Jesús. La última vez habíamos comenzado a referirnos respecto a los diferentes tipos de ofrendas. Nos habíamos referido especialmente a la ofrenda de cereal y hoy queremos agregar una parte referida a la ofrenda de cereal. Hay ciertas cosas en la Biblia que factiblemente no las has considerado de esta manera. Factiblemente pasabas de largo esas páginas. Veías que se hablaba del holocausto y las demás ofrendas, pero seguías pasando las hojas. Para nosotros no se trata solo de los ritos o rituales. Para nosotros se trata de descubrir a Jesús en el cuadro o tipología que contemplamos. Aleluya. Ustedes oyen decir de mi parte que bajo la ley de Moisés existían 5 tipos de ofrendas. Eso quiere decir que en el Antiguo Testamento encontramos 5 ofrendas principales. Permíteme presentarte un resumen de ello, ¿de acuerdo? Durante los siguientes minutos quiero presentarte un resumen del significado de estas 5 ofrendas y lo que nos muestran. Luego de ello queremos entrar más en detalle con la ofrenda de cereal, ¿de acuerdo? Existía el holocausto, existía la ofrenda de cereal, la ofrenda por la paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Estas eran las 5 ofrendas principales. ¿Pero qué vemos aquí? El número 5. El número 5 representa la gracia. ¿Por qué razón son necesarias 5 tipos de ofrendas? Son necesarias 5 tipos de ofrendas para describirnos aquello que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Es necesario todo ello para describir lo que significa la obra de la redención.
Aleluya. En ello vemos una grandiosa revelación. Hoy estoy seguro que cuando Jesús caminaba hacia Emaús con los discípulos, les hablaba de Moisés. Estoy 100% seguro que les hablaba de estas ofrendas. Jesús se revelaba a sí mismo hablando de estas ofrendas. Aleluya. Para que estas ofrendas no sean para nosotros solo rituales o simplemente historias del Antiguo Testamento, como si no tuvieran más nada que ver con nosotros actualmente, es importante ver en ellas a Jesús, porque si ves en ellas a Jesús, contemplas lo que Jesús hizo por ti. Aleluya. Se trata de estas 5 ofrendas principales. El holocausto se refiere al gran valor y preciosidad de Jesús. De eso se trata el holocausto. Habla de la preciosidad y del gran valor de Jesús, porque el holocausto que ofrecía el israelita y de acuerdo al estado social de la persona, podían traer diferentes clases de animales, pero normalmente partimos siempre de que se trataba de un cordero. Cuando traía el cordero, le imponía las manos al mismo y la inocencia y pureza del cordero era transportada a la persona. La inocencia del cordero, la justicia del cordero era transportada, porque el cordero es tipo de Jesús. Este holocausto transfería toda la inocencia, toda la justicia, toda la pureza hacia la persona que ofrecía el sacrificio. Por eso imponía sus manos al cordero. Ellos imponían las manos sobre la cabeza del animal. Allí sucedía un intercambio, sucedía una transferencia. En el holocausto, la transferencia es la pureza del animal, la cual simboliza a Jesús. Esa pureza era transferida al israelita. ¿Sabes la razón por la cual hacían esto? Porque ello les traía favor. El favor de Dios los acompañaba luego de haber ellos ofrecido el holocausto. El favor venía sobre sus vidas y el favor era su acompañante. Aleluya. En el momento en que recibiste a Jesús en tu vida, el favor de Dios permanece para siempre sobre tu vida. Aleluya. No hay más maldición, no hay más fracaso, sino que el favor y la bendición llegan a tu vida. Tenemos que ser conscientes de ello y creerlo. Esa era la razón por la cual el israelita presentaba un holocausto. Él quería recibir favor. ¿Sabes? En aquel tiempo del Antiguo Testamento, la gente creía tan firmemente en la bendición, creían tan firmemente en el favor que estaban dispuestos a ofrecer animales de sus rebaños. Ellos ofrendaban de sus pertenencias porque creían firmemente en la bendición. ¿Encontramos esto también actualmente? ¿Qué piensas? Mayormente cuando hablamos de la bendición, entra por un oído y sale por el otro. Pensamos, la bendición, somos bendecidos, aleluya, ya lo sé. En el Antiguo Testamento creían tan intensamente en la bendición que les imponían las manos al primogénito. En el Antiguo Testamento creían tanto en la bendición que un joven le robó la bendición a su hermano. Los hijos estaban en concurrencia continua y esos 2 jóvenes, Jacob y Esaú, seguían en concurrencia siendo aún mayores de edad. Creían tanto en la bendición que uno engañó al otro. Creían tan intensamente en la bendición a tal punto que uno engañó al otro. Gracias a Dios que actualmente todas aquellas prácticas no son vigentes. Tú no tienes que engañar a otro para ser bendecido. Amén. Simplemente porque la respuesta está en Jesús. El israelita traía aquel cordero y la inocencia y la justicia del mismo era transferida a él. La benevolencia de Dios, el favor y la gracia le acompañaban. El arco iris se posicionaba sobre él. El favor le acompañaba. Alabado sea el Señor. De esto se trata el holocausto. Sucedía una transferencia. La siguiente ofrenda
era la ofrenda de cereal. Luego nos volveremos a referir a Elia, porque al holocausto le sucede una ofrenda de cereal, pero debido a que en nuestra serie estamos hablando de Elia, nos referiremos más a Elia sobre el final. Pasemos a la siguiente ofrenda. Todo esto lo encontrarás en Levítico, una ofrenda tras la otra. La siguiente ofrenda es la ofrenda por la paz. La ofrenda por la paz es realmente una ofrenda grandiosa, una ofrenda maravillosa. Elia nos habla de Jesús. Repito, todas las 5 ofrendas hablan de Jesús y de su obra redentora. Todas estas ofrendas son necesarias para poder describirla. ¿En qué radica el misterio de la ofrenda por la paz? Existen 4 ofrendas que se llevan a cabo con animales. La única ofrenda que no es animal es la ofrenda de cereal. A Elia nos referiremos más adelante. En Elia se trata de harina fina, pero todas las otras ofrendas se presentan con animales. También la ofrenda por la paz es animal. Por ejemplo, el israelita trae un cordero. La persona que trae la ofrenda trae un cordero. La ofrenda por la paz es la única de la cual el israelita podía comer, de la cual podían comer los sacerdotes. Y el israelita traía la ofrenda. Por esa razón, la ofrenda por la paz habla simbólicamente de nuestra comunión con Jesús. En la ofrenda por la paz encontramos comunión con Dios, encontramos paz con Dios, paz para nuestra alma, paz para nuestro cuerpo, paz para nuestro espíritu, paz para el espíritu, paz para espíritu, alma y cuerpo. En él encontramos el reposo de la comunión. De esta ofrenda podían comer pecho o pierna. Los israelitas no ofrendaban cerdos sino corderos, ¿cierto? Justamente porque comían pecho o pierna. Esto habla de alimentación. Esto habla de alimentación. ¿De qué? ¿Para quién? Alimento para el creyente. ¿Qué debería ser tu alimento y el mío? La palabra de Dios. Amén. El ser humano no vive solamente de pan, sino que vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. Alimento. La ofrenda por la paz se refiere a la comunión, como por ejemplo en la Santa Cena. En la Santa Cena tenemos comunión. ¿Qué hacían los israelitas? Ellos comían y bebían, ¿cierto? También había libaciones. A ello me referiré en otro momento. Esta ofrenda por la paz, en la cual comían pecho o pierna, o sea, muslo, significaba que se alimentaban, como también es válido para nosotros hoy, del amor de Jesús. Como también es válido para nosotros hoy, del amor de Jesús. ¿Qué discípulo se recostó sobre el pecho de Jesús? Fue Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Así se identificó el mismo Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Esto no significaba que Jesús amaba menos a los otros discípulos. Amaba a los demás discípulos de igual manera. Esto simplemente significa que Juan tuvo una revelación del amor del Señor más que los demás. Su dirección de correo electrónico no era más Juan@gmail, sino que ahora era el-amado-del Señor @Jesús. No era que el Señor amaba más a Juan que a los demás, sino que éste tuvo una gran revelación de que el Señor le amaba tanto. Justamente él fue quien se recostó sobre el pecho de Jesús. La ofrenda por la paz representa simbólicamente a Jesús. Debemos comer del pecho. Esto significa aliméntate diariamente con el amor que Jesús tiene por ti. ¡Wow! Aquel que se alimenta diariamente, eso significa que se alimenta diariamente con la verdad de cuánto el Señor le ama, será victorioso en la vida. Será ganador en la vida. ¿Existe algún otro poder más fuerte que el amor? No. Amén. ¿Qué otro poder motivador más poderoso existe que el amor? Aleluya.
La ofrenda por la paz es alimento para el creyente. Alimento para el creyente. El creyente se alimenta con el pecho del Señor. Él se alimenta del pecho del Señor. El muslo o pierna, la otra parte que les era permitido comer, es, por decirlo así, se encuentra donde aquí está el hueso más fuerte del animal. Esto quiere decir que nos habla del poder de Dios, del poder de Dios. El pecho nos habla del amor, el muslo o pierna del poder de Dios. ¿Sabes lo que hacían los sacerdotes? Cuando tomaban de esta ofrenda el pecho y el muslo, agarraban el pecho y lo mecían. Se denominaba ofrenda mecida. ¿Ya has oído de ofrenda mecida y de ofrenda elevada? ¿De acuerdo? ¿Ya has oído de ello? Ofrenda mecida y ofrenda elevada. ¿Qué es una ofrenda mecida y una ofrenda elevada? El sacerdote tomaba el pecho y lo movía acompasadamente de un lado a otro. Esa es una ofrenda mecida. Mecer significa mover algo compasadamente de un lado a otro. Por tanto, el sacerdote debía mover acompasadamente el pecho y luego tomaba el muslo o pierna. En este caso se trataba de una ofrenda elevada. Lo movía hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué ves ahora? En estos movimientos ves la cruz, exactamente así, moviendo verticalmente y horizontalmente en forma de cruz. ¡Aleluya! Se trata de un cuadro tipológico de Jesús. La combinación de la ofrenda mecida con la ofrenda elevada. ¿No es maravilloso como una y otra vez vemos a Jesús en estas ofrendas? Cuando los israelitas acamparon en el desierto, acamparon allí. Estuvo allí en acción Balaam, el falso profeta, que los quiso maldecir juntamente con el rey Balac. Mientras estaban allí sobre el monte, ¿qué vieron ellos desde la perspectiva de la altura? Veían la formación de estos miles de israelitas. Vieron en esa formación una cruz. Eso es lo que vieron. Por esa razón no los pudieron maldecir. Aquel que está bajo la cruz no puede ser maldecido. Aleluya. Todos estos cuadros tipológicos los vemos una y otra vez. Si en aquellos tiempos hubiesen existido los satélites, se habría hecho una toma satelital y se vería claramente una cruz. Por tanto, la ofrenda por la paz es una ofrenda de comunión, alimento para el creyente. El creyente se nutre del amor del Señor. La siguiente ofrenda es la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa están muy emparentadas, están muy unidas, ¿cierto? Podríamos decir que si las unimos, las ofrendas serían entonces un total de 4, sin embargo están separadas. La razón te la explicaré ahora. La ofrenda por el pecado habla de nuestra salvación, porque cuando el israelita presentaba una ofrenda por el pecado, por ejemplo, trayendo una oveja, imponía también sus manos sobre la oveja, y todo el pecado era transferido a la oveja o el cordero. El cordero se convertía en portador del pecado. El cordero era completamente inocente. Mira, Dios es tan bueno. ¿Cómo es con tus niños y los míos? A ellos les agradan los corderitos, ¿cierto? Mis hijos tienen 10 y 11 años y todavía tienen su corderito de peluche en la cama. ¿Por qué razón? Contempla el rostro de un corderito. Tan inocente. ¿Por qué no se presenta como una ofrenda un gorila? Porque Dios tenía algo pensado, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón un corderito? ¿Por qué razón no se tomaba otro animal raro? ¿Cierto? Con una expresión de un rostro devorador.
¿Por qué razón ofrendaban un cordero? A causa de la inocencia, a causa de la expresión inocente del cordero. A veces pienso que cuando miro a la congregación veo gorilas y corderos. En esta ofrenda por el pecado, el ser humano impone sus manos sobre el cordero, todo su pecado es transferido a éste. En el caso del holocausto, toda la inocencia del cordero es transferida al israelita. En esta ofrenda por el pecado, el ser humano imponía sus manos sobre el cordero, todo su pecado era transferido a éste. En el caso del holocausto, toda la inocencia del cordero era transferida al israelita. Por esa razón existe una diferencia entre estas dos ofrendas. El holocausto trae favor y la ofrenda por el pecado quita el pecado. Es el camino de cómo somos redimidos. Esto asegura y confirma que la naturaleza pecaminosa del ser humano es transferida al Cordero. La ofrenda por el pecado quita la naturaleza pecaminosa. Sin Jesús, todos nosotros éramos pecadores, pero hoy somos todos justos. Muchas veces ofrecían juntas ambas ofrendas: holocausto, ofrenda por el pecado, y encima una ofrenda por la paz. Muchas veces estas ofrendas iban de mano en mano, pero la ofrenda por el pecado quita la naturaleza de nuestro pecado. Hoy, en el nuevo pacto, renacemos, no somos más pecadores. La naturaleza del pecado es quitada. Por esa razón, está escrito en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto es la ofrenda por el pecado, ofrecida por Jesús. ¿Sabías que Jesús en toda su vida ni siquiera fue tentado con un solo pecado? Todos los pasajes que encuentras en el Nuevo Testamento, inclusive cuando Jesús estuvo en el desierto, no significaban que Jesús fue tentado con pecado. Jesús no fue tentado sexualmente en el desierto. Jesús fue puesto a prueba. Fue revisado para comprobar que era el Cordero de Dios. Porque 3 veces el diablo le dice: si eres el Hijo de Dios. Jesús no fue tentado con pecado, sino que fue puesto a prueba para comprobar si era el cordero sin mancha, porque el sacerdote, quien revisaba los corderos, miraba muy bien para comprobar que el cordero fuera perfecto. Él no revisaba el pecado del israelita, porque seguramente no dejaría de encontrar imperfecciones. Comprende que si Dios te revisaría a ti, no acabaría de encontrar imperfecciones. Pero fue necesario solamente un ser humano que fuera perfecto, el Hijo de Dios. Por esa razón, el sumo sacerdote no revisaba al pecador. Revisar al pecador no tendría fin. No tendría fin. Cuando piensas que fue revisado todo, sucede que ya comienza un nuevo día. Y tiene que comenzar nuevamente desde el principio. Por tanto, no era probado el pecador, sino el Cordero. Jesús en el desierto no fue tentado con pecado, sino que fue testeado para comprobar si él era el Cordero. Justamente la ofrenda de cereal nos habla de que Jesús fue el Cordero perfecto, sin pecado. Jesús no experimentó ser tentado con pecado. Jesús no tenía pensamientos pecaminosos. Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa. No había nada pecaminoso en él. Jesús era perfecto. Era puro como ningún otro. Aleluya. Este corderito que era ofrecido durante su vida no tenía pecado alguno. Este corderito era tan tierno, tan puro, tan tierno, tan puro, que ni siquiera fue tentado con pecado. Justamente por ello era la ofrenda perfecta. En la carta a los Hebreos solemos leer que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero la verdad
es que en el original griego dice que fue probado como nosotros sin pecado. Eso es lo que dice en griego. Allí no está escrito que Jesús fue tentado con pecado como nosotros, sino que fue testeado, probado en todo como nosotros. Nosotros también somos testeados. Nosotros conocemos lo que significa ser puestos a prueba, pero Jesús fue probado sin pecado, ¿de acuerdo? Por tanto, Jesús fue el Cordero totalmente perfecto y único. Este Jesús vive en ti. Si entiendes que Jesús ni siquiera fue tentado con pecado, recibes una revelación de cuán puro tú mismo eres, porque este hombre vive en ti. Mejor dicho, esta persona vive en ti, Dios y hombre a la misma vez. 1. Aleluya. La pureza de Jesús llegó a ser nuestra. ¿Conocemos nosotros pecado? Sí. ¿Nosotros tentamos con pecado? Claro que sí. ¿Somos nosotros tentados con pecado por parte del diablo? Sí, pero Jesús es totalmente puro. Aleluya. La Biblia nos dice que Jesús no conoció pecado. Él no sabía de pecado alguno. En griego la palabra para conocer y saber significa conocer por experiencia y saber por medio de la experiencia. Jesús no tuvo una única experiencia con el pecado. Aleluya. Así es mi Señor. Amén. Comienza a arder tu corazón, a arder por Jesús. Tu corazón debiera arder solamente por una única cosa, por Jesús. Amén. Porque si el corazón arde por Jesús, entonces comienzas a contagiar a otros. Sucede automáticamente. Aleluya. Acabamos de referirnos a la ofrenda por el pecado, pero también existe la ofrenda por la culpa. Es casi lo mismo. La ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, pero se diferencian en lo siguiente. La ofrenda por la culpa no es una ofrenda relacionada con la naturaleza del pecado, sino es una ofrenda por los pecados que nosotros cometemos. La ofrenda por la culpa es una ofrenda por los pecados de hecho. Es una ofrenda por los pecados de hecho. No es por la posición de pecadores que teníamos. No es por la posición de pecadores que teníamos, sino por los errores que hacemos. ¿De acuerdo? Por tanto, la ofrenda por el pecado es por la naturaleza del pecado y la ofrenda por la culpa es por los pecados de hecho. Existen dos categorías. Por una parte, las transgresiones frente a Dios y por otra, transgresiones frente a personas. Por esa razón, la revelación de Isaías 53 es tan importante. Dios nos dio a Jesús como ofrenda por la culpa. ¿Comprendes? Isaías 53 se refiere a la ofrenda por el pecado hecha por Jesús. La ofrenda por el pecado es un cuadro tipológico de Jesús. ¿Y qué encontramos allí? Allí leemos que por sus llagas hemos sido curados. Pero la ofrenda por la culpa se refiere a pecados que cometemos diariamente o de tiempo en tiempo. No que nosotros fuéramos más pecadores, sino cuando fallamos o nos equivocamos. En este caso, no se trata de la ofrenda por el pecado, sino de la ofrenda por la culpa. En Isaías 53, donde encontramos el gran pasaje sobre sanidad, nos hablan de que por sus llagas fuimos curados. Por una parte, Jesús fue hecho pecado por nosotros, cargó sobre sí el pecado, pero por otra parte también es la ofrenda por la culpa. Dios dio a Jesús como ofrenda por la culpa y tienes que entender que tus errores diarios no se pueden interponer en tu sanidad. Muchas personas creen que a causa de que todavía no tienen ciertas cosas bajo control, que a causa de que fracasan en este aspecto o en otro aspecto, porque fallan en cierto ámbito, piensan que esas son las razones por las cuales no experimentan la sanidad.
Justamente por ello, Jesús es tu ofrenda por la culpa, comprende. Pero justamente en este pasaje está escrito que por sus llagas fuimos curados. Amén. Ciertas personas dicen, oh hermana, a causa de tal pecado no sucede la sanidad en tu vida. A causa de los errores que haces diariamente, por eso la sanidad no pudo manifestarse. Jesús solucionó ese problema. Jesús quitó de nosotros esa culpa. Aleluya. Lo hizo para que nosotros, siendo seres humanos imperfectos, pudiéramos recibir sanidad. Para que nosotros, siendo personas no cualificadas, podamos recibir sanidad. A Dios le agradan personas que no son cualificadas, porque por medio de Jesús las cualifica. Aleluya. A Dios le agradan personas imperfectas, porque Jesús las hace perfectas. La ofrenda por la culpa. ¡Wow! Aleluya. Respecto a cuántas ofrendas hablé, 4. Todavía queremos hablar de la ofrenda de cereal. Quiero todavía mencionar la ofrenda de libación. También eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Libación. Esta ofrenda también va de la mano con Isaías 53. Libación. Libación es una bebida fuerte. Vino. De eso se trata la libación. La ofrenda de libación es tipológicamente agrado y gozo. Por esa razón está escrito en Isaías 53, Biblia textual, plugo al Señor quebrantarlo. Jesús es tipológicamente la ofrenda de libación. ¿Por qué razón puede agradarle a Dios quebrantar a su Hijo? Porque uno tuvo que sufrir por todos. Uno sufrió por todos. Dios te ha visto a ti y me ha visto a mí en Jesús. A Dios le agradó entregar a uno a fin de que todos puedan ser salvos. Aleluya. A Dios le agradó entregar su Hijo como ofrenda por la culpa y como ofrenda de libación. En la libación siempre se trata de una bebida fuerte. No se trata de un tabaco fuerte. Se trata de una bebida fuerte. La libación se trata de bebida fuerte, de vino fuerte. ¿De acuerdo? Alabado sea el Señor. Ahora volveremos a referirnos a la ofrenda de cereal. Esta ofrenda fue realizada muchas veces para complementar otra ofrenda. Era añadida. La ofrenda de cereal representa a Jesús y más precisamente en su humanidad. Jesús como hombre perfecto, sin levadura, sin fermentación alguna. Sin fermentación alguna. De esto se trata la ofrenda de cereal. En la Biblia podemos ver cómo esta ofrenda de cereal era realizada. Para ello vamos a Levítico. Cuando alguna persona ofreciere oblación al Señor, su ofrenda será de flor de harina, o sea, de harina fina. ¿Comprendes? La ofrenda de cereal era hecha de harina fina. ¿Qué es harina fina? El cereal, el trigo es molido durante tanto tiempo, podríamos decir también golpeado durante tanto tiempo, molido hasta que es harina fina. Justamente por ello la harina es un cuadro tipológico de Jesús, porque Jesús dijo de sí mismo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto dijo de sí mismo. Él sabía que sería glorificado. El grano de trigo debe caer en la tierra y morir. La harina fina es el resultado del trigo molido. Por esa razón, esta ofrenda de cereal es un cuadro tipológico de Jesús. Aquí vemos algo más. Cuando alguna persona ofreciere oblación al Señor, su ofrenda será de harina fina, sobre la cual echará aceite. ¿Qué representa el aceite? Al Espíritu Santo. Jesús como ser humano fue, ¿qué? Fue ungido con el Espíritu Santo. Fue ungido con el Espíritu Santo, y Él obraba en la unción. Jesús como hombre no obraba como Dios, sino que Jesús obraba habiendo sido ungido con aceite, ungido con el Espíritu Santo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,
y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús fue ungido con Espíritu Santo. Por esa razón echaban aceite sobre la harina fina. Imagínate la harina sobre un recipiente y sobre ella se echaba el aceite. Sobre la vida de Jesús estaba el aceite del Espíritu Santo y sin límite. Por tanto, se trata de un cuadro tipológico de la vida de Jesús. Cuando Jesús obraba y hacía milagros, no lo hacía desde su divinidad, sino lo hacía desde la unción que estaba sobre él. Algo muy simple y sencillo. La mayoría de las personas creen que Jesús era y que Jesús hacía milagros por ser Dios. Jesús hizo los milagros como hombre ungido con el Espíritu Santo. Si Jesús hubiese obrado por ser Dios, entonces no hubiese necesitado la unción. Dios no necesita ser ungido. Dios es Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios mismo no necesita unción, pero el ser humano necesita la unción. Por eso el aceite fue derramado sobre Jesús. ¿Qué más vemos aquí? Y pondrá sobre ella incienso. El incienso es un cuadro tipológico de nuestra salvación, un olor grato para el Señor. Incienso. La harina fina igual a Jesús. Aceite igual al Espíritu Santo. E incienso igual a aroma grato. Aleluya. Nuestra salvación es aroma grato para Dios. Aleluya. Dios se ha enriquecido con tu salvación. Con tu salvación, Dios no recibió una restitución. Con tu salvación, Dios recibió restitución y muchísimo más. Tu salvación es realmente completa. 120%. 120% significaría restitución de algo perdido. Todas estas verdades se encuentran integradas en todas estas ofrendas. No tenemos tiempo para entrar en todos los minuciosos detalles. Restitución es también parte de la ofrenda por la culpa. Una restitución es, por ejemplo, si hemos dañado a alguna persona o algún bien de ésta. El dañado recibe restitución. Por ejemplo, yo he robado una oveja aquí al hermano Luis. ¿De acuerdo? Presentémoslo mejor aún. He robado todo un rebaño de ovejas. He robado un rebaño de ovejas y esto es descubierto. Yo tengo que devolver el rebaño de ovejas más 20%, una quinta parte, representando la gracia. Este hermano recibe la restitución de lo que se le había robado y una yapa. En estas restituciones debía agregarse una quinta parte. Esto quiere decir que la persona tenía que restituir todo lo que había robado más una quinta parte. Eso es igual a 20%. Por tanto, 100 más 20. Por esa razón, la restitución es un 120%. Y esto también es un cuadro tipológico de nuestra redención, simplemente porque es parte de la ofrenda por la culpa. Por tanto, Dios ha ganado con tu redención. Dios no restableció solamente el estado de Adán, a tu salvación ha sido añadido. Tu salvación no representa el estado establecido de 100%, tal como fue en Adán. Tu salvación representa 100% más 20%, lo que da por resultado 120%. ¡Aleluya! ¡Wow! Gracias, Jesús. Tan preciosa es tu salvación, tan valiosa es tu redención, porque lo que Dios restituye, lo restituye en abundancia. Esta ofrenda era de harina fina, con aceite e incienso. Ahora miremos lo que dice el versículo 11. Levítico 2, versículo 11. Ninguna ofrenda que ofrecieres para el Señor será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Señor.
Cuando preparaban esta harina fina, dicho sea de paso, que esta ofrenda también podían cocinarla en el horno, había varias variantes. Cuando ellos preparaban esta harina, echándole aceite y agregándole incienso, no debía agregarse levadura ni nada fermentado, ni nada leudado. ¿De acuerdo? No debían mezclarla con algo fermentado o agrio, ¿cierto? No debía exprimirse un limón sobre ella. No debían mezclar esta ofrenda con algo impuro. Y esto es nuevamente el cuadro tipológico que había explicado hace un rato. Jesús es la ofrenda de cereal. Repito, Jesús es la ofrenda de cereal. Jesús es la harina fina y en Él no hay nada leudado. ¡Wow! En Jesús no hay nada agrio. En Jesús no hay nada agrio. Jesús era completamente sin pecado en sus hechos y en su naturaleza. Algo agrio o fermentado es tipo de algo malo, es tipo del pecado. Por ejemplo, la levadura de los fariseos, que significaban la falsa doctrina. La levadura de los saduceos también significaba falsa doctrina. La última vez consideramos estos detalles. Por tanto, esta ofrenda de cereal no contenía nada fermentado, tampoco contenía miel. Este aspecto también lo había aclarado la última vez. La miel representa tipológicamente la voluntad humana. ¿Cuál es la característica de la miel? La dulzura. Exactamente eso. En Jesús no existe dulzura humana. Jesús no es dulce. ¿Comprende? ¿Comprende? Jesús es lleno de misericordia divina. La miel representa la dulzura humana. Escúchame, por favor. Nosotros, como seres humanos, somos todavía demasiado dulces. Demasiado dulces. En Jesús no hay nada dulce, pero sí es lleno de pura misericordia. Por esa razón Jesús es lleno de amor, pero no es ningún blandengue. Jesús puede ser severo, duro como el hierro, pero sin herir. ¿Me estás prestando atención? Jesús es lleno de amor, pero por eso no es blandengue, pero por eso no es dulce, no es blandengue. Puede llegar a ser severo y duro como hierro, sin embargo jamás hiere o lastima. En Jesús encontramos ambos aspectos. No debiéramos mezclar la dulzura humana con Jesús. Por esta razón, en esta ofrenda no debería haber miel, ¿de acuerdo? Por esa razón es necesaria la corrección. A veces es necesaria la corrección por parte del pastor, del líder de la iglesia, respecto a su congregación. A veces el pastor ve necesario decirle a la congregación, por ejemplo, hermanos, de esta manera no lo seguiremos haciendo. Lo que hicimos no estaba bien, pero ahora lo haremos de otra manera. A veces es necesaria la corrección. A veces es necesaria esa disciplina, ¿de acuerdo? Corrección, porque disciplina produce fruto. ¿Comprendes? Hay personas que piensan que a partir del momento que estamos bajo la gracia, no es necesaria la corrección. Muchas personas confunden gracia con dulzura humana. Esa es la razón por la cual ciertas personas no están más en esta iglesia. Nuestra iglesia no es dulce. La gracia no es miel, porque en el caso de esta ofrenda, la miel es un cuadro de lo humano. Por esa razón, en una iglesia de la gracia, no se puede hacer lo que uno se le da la gana. Tenlo en cuenta. Pastor, ¿qué está pasando contigo? Por favor, sigue hablando de la gracia. Habla con nosotros del favor. Comprende, a veces la corrección
es el favor mayor para ti. Piénsalo. A veces la corrección es el favor mayor para tu vida. ¿Por qué razón? Porque esa corrección te ayuda para avanzar. Amén. Te permite avanzar un paso más. Nosotros simplemente tenemos que contemplar la vida de Jesús. Debemos mirar cómo Jesús actuó con sus discípulos. Dedícate a estudiar eso. Jesús es el hombre perfecto. Jesús es la personificación de la gracia. Jesús es la personificación de la gracia. La gracia tiene un rostro. Jesús. Si quieres ver cómo se ve la gracia en una persona, entonces contempla a Jesús. ¿De acuerdo? ¿Quieres saber cómo la gracia se ve como doctrina? Contempla entonces al apóstol Pablo. Contempla a la gracia como una persona. Contempla a Jesús. Considera la gracia como el centro de la iglesia y de la predicación. Contempla en ese caso al apóstol Pablo. ¿De acuerdo? Jesús es lleno de gracia. Jesús es lleno de gracia, pero a veces puede ser algo severo. Por esa razón, había mencionado la historia de Lázaro. Señor, he aquí el que amas está enfermo. La última vez había mencionado esto. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Las hermanas de Lázaro enviaron personas a Jesús para comunicarle, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ven pronto, apúrate. ¿Qué hizo entonces Jesús? ¿Se subió al primer avión? ¿Reservó pasaje en el primer avión? Claro que no. ¿Pero qué hizo entonces Jesús? Se quedó en el lugar en que estaba 2 días completos. 2 días completos se quedó allí, y mientras tanto el bueno de Lázaro murió. Este hombre bueno murió. El bueno de Lázaro murió. Jesús, ¿por qué no viniste enseguida? Si hubieses venido lo podrías haber sanado. María estaba tan enojada que cuando Jesús vino, ella se quedó en su habitación. Ella no salió al encuentro de Jesús. María se lamentaba. ¡Ay, ay, ay! ¡Lázaro murió! Marta salió al encuentro de Jesús. Si hubieses estado aquí. María estaba enojada y se quedó en su habitación. Se habrá dicho, no quiero ver más a Jesús. No se le ocurre venir. Estaba enojada. Estas son hermanas inseparables. No. Jesús en aquel momento hizo el milagro mayor. En aquel momento para María, Jesús parecía ser muy severo. Permítanme ser completamente sincero. Marta y María mandaron a los mensajeros diciendo, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Tú no le tienes que informar a Jesús quién es la persona que Él ama. Amigos, comprendan que eso es manipulación. El que amas. Imagínate, Jesús mismo sabía muy bien que amaba a Lázaro. Justamente, informarle a Jesús es miel, ¿de acuerdo? Eso es dulzura humana para tratar que una persona haga algo que a nosotros parece que debiera hacer. Eso es manipulación. ¿Existen estos ámbitos también en la iglesia? ¿Existen estos ámbitos también en la iglesia? Sí, claro que sí. ¿Es esa forma correcta? Claro que no es correcta. ¿Hay que hablar de estas cosas? Sí, 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 simplemente porque todos crecemos, todos nosotros aprendemos. Cada uno de nosotros ya ha sido dulce como miel. Gracias a Dios que todo nuestro pecado ya ha sido borrado. Aleluya.
Fue borrada la naturaleza pecaminosa, pero también cada pecado de hecho ha sido borrado. Jesús no se movió en aquel momento porque Él no es miel. Por esa razón Jesús se quedó 2 días más en aquel lugar, simplemente porque Jesús no es miel. ¿Qué hizo resucitar a Lázaro? Porque el milagro mayor todavía habría de suceder. Este hermano estaba muerto y luego fue resucitado de los muertos. Esto quiere decir que si estaba muerto y anteriormente estaba enfermo, murió a causa de esa enfermedad. Esto quiere decir que no sucedió solamente una resurrección, sino que a su vez se trató de una sanidad. Antes de la muerte podría haber sido sanado, pero luego fue sanado en la muerte. Si no, no podría haber sido resucitado. Imagínate lo que hubiese sido si Jesús no lo hubiese sanado con la resurrección. Allí sucedieron 2 milagros. Una sanidad en la muerte. Fue sanado un muerto. ¿Comprendes? Nosotros experimentamos muchas veces sanidades, pero yo nunca sané a un muerto, ¿cierto? Es realmente impresionante. Un milagro gigantesco. ¿Qué fue eso? Miel nunca hubiese podido obrar tal milagro, ¿cierto? La miel no hubiese podido obrar eso. ¿Qué fue lo que lo hizo? Fue pura misericordia, pura compasión. ¡Aleluya! ¿Por qué razón Jesús pudo hacer tantos milagros gigantescos en su vida? A causa de la compasión. ¡Aleluya! Misericordia. ¡Wow! En nuestra página de internet se puede descargar una serie sobre la compasión. ¡Qué grandioso tema! Está muy unido a la gracia. Se pasó la hora. Vosotros sois tan buenos oyentes que el tiempo vuela. El tiempo ha pasado rápido. Factiblemente tendremos que seguir hablando la próxima vez sobre la ofrenda de cereal. Ya has recibido mucho hoy, ¿verdad? Lo que consideraremos la próxima vez es lo siguiente. Versículo 11. Ninguna ofrenda que ofreciereis para el Señor será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Señor. Contempla ahora el versículo siguiente, el versículo 12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis al Señor. ¿Qué? ¿Una ofrenda leudada? ¿Qué? ¿Una ofrenda leudada? Existen 2 tipos de ofrenda de cereal. Una que de ninguna manera puede ser leudada porque se trata de un cuadro tipológico perfecto de Jesús, sin pecado, perfecto. Pero también existe una ofrenda de cereal que se considera primicia. También existe una ofrenda de cereal que se considera primicia y es presentada en la fiesta de la semana de Shavuot, en Pentecostés. Y esta ofrenda es preparada con levadura. Era permitido preparar esta ofrenda con levadura. Más bien debían prepararla de esa manera. Eso sucede únicamente en Pentecostés. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Nació la iglesia. Y desde el momento que personas son añadidas, se mezclan aspectos agrios, leudados. Y desde el momento que personas son añadidas, se mezclan aspectos agrios, leudados. No es así por causa de que somos más pecadores por naturaleza, sino porque tenemos una carne pecaminosa. A causa de esa naturaleza solemos cometer errores reiteradamente, ¿cierto? Volvemos a cometer errores, hacemos errores. Esto es lo que representa la nueva ofrenda de cereal. ¿De acuerdo? La nueva ofrenda de cereal es una ofrenda leudada. La nueva ofrenda de cereal es una ofrenda leudada. Esto quiere decir que nosotros como seres humanos somos añadidos.
La próxima vez vamos a considerar cómo esto está relacionado con la ofrenda de cereal de Jesús y de qué manera tenían que presentar esta ofrenda. Muchos cuadros tipológicos. Aleluya, grandioso. Todo lleno de cuadros tipológicos. Alabado sea el Señor. Lleno de cuadros tipológicos de Jesús. Por lo cual todas las ofrendas que encontramos aquí, hoy las hemos considerado resumidas en mucho más que 10 minutos. Este resumen te proporciona un buen vistazo de lo que todas estas ofrendas significan: holocausto, ofrenda de cereal, ofrenda por la paz, etcétera, de lo que significan, ¿de acuerdo? Y también lo que significa para nosotros hoy, porque una y otra vez está escrito que estas ofrendas rigen para ti y para tus hijos. Esto debería interesarnos, pero no por causas rituales, sino por razones personales, porque podemos encontrar allí a Jesús. Amén. No por causa de un ritual, sino a causa de la persona, a causa de cuán perfecta es la obra de redención. Padre, te agradecemos por Jesús. Te agradecemos por lo que nos revelas en las Escrituras. En las Escrituras, en los profetas, en los libros de Moisés, en los Salmos. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en cada página a Jesús. Ello enciende nuestro corazón, nos hace más hambrientos de Jesús. Hacia Jesús debemos dirigir nuestra mirada. Debemos tener nuestra mirada puesta en Él. Tener a Jesús en nuestra mente. Gracias, Señor. Gracias porque le podemos contemplar de esta manera. Gracias porque de esta manera podemos contemplar tu gran gracia, bondad y misericordia. Cuando contemplamos a Jesús, descubrimos que nosotros somos como Él, porque como Él es, así también somos nosotros en este mundo. Aleluya. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro Cordero perfecto. Gracias, Jesús, porque vives en nosotros. Gracias porque nos revelas cuán puros nos has hecho. Gracias, Jesús, porque no hay más condenación en ti. No existe más ninguna condenación. Gracias, Jesús, que nos has redimido completamente. Nos has redimido en un 120%. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Simplemente queremos agradecer. Amén y amén.